Elías, el hombre de Dios, no estaba pasando una temporada fácil. El hombre de Dios estaba deprimido, angustiado, estaba lleno de temor, sentía mucho miedo, dice la palabra de Dios. Pero quiero darte un pequeño contexto para entender un poquito qué estaba pasando en este momento. En ese momento reinaba en Israel un rey que se llamaba Acab. Él tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Estos dos hombres, esta mujer y este hombre se habían alejado de los caminos de Dios. Habían comenzado a adorar a otros dioses, específicamente un dios, no era dios, era un ídolo que le decían Baal. Ellos adoraban y hacían sus cultos y se habían alejado de la ley de Dios. Y aquí aparece Elías siempre haciéndole recordar a Acab acerca de quién realmente es el Dios y único, Dios verdadero y todopoderoso. Pero ellos no le hacían caso a Elías, al hombre de Dios, al profeta de Dios. Entonces sucede que Elías los reta a ellos y les dice: yo te voy a demostrar quién realmente es el Dios y único, todopoderoso Dios verdadero, Jehová, Dios de los ejércitos. Y llama a una especie de concurso, competencia, batalla. Y Elías dice: trae a todos tus profetas que adoran al ídolo Baal, trae a todos ellos. Vamos a construir un altar. Ustedes van a adorar a su ídolo para que él mande fuego del cielo y consume ese altar. Yo voy a hacer lo mismo con el Dios todopoderoso Jehová, Dios de los ejércitos. Yo voy a orar a mi Dios para que Dios mande fuego del cielo y consuma ese altar. Esa es la historia en el Monte Carmelo. Entonces, dice la palabra de Dios, efectivamente, pasaron horas de horas orando estos profetas, gritando a su ídolo: ¡Ey, Baal, manda fuego del cielo! Y obviamente sabemos que no salió ni una chispa, un pequeño trueno salió del cielo. ¡Nada! ¡Nada! Ahora era el turno de Elías, el hombre de Dios. Dice la palabra de que Elías oró, clamó a Jehová, al único Dios todopoderoso, y efectivamente Dios mandó fuego del cielo y consumió ese altar. Enfrente de todos los otros profetas, enfrente de todos, de Acab, de Jezabel, todos vieron la gloria de Dios. Y dice la palabra que hasta Elías se burló de ellos. Elías había conquistado la batalla más grande de su vida. Definitivamente, si leemos la historia de Elías, esta fue la batalla más grande. Experimentó el poder grande y poderoso de Jehová. Dios había demostrado su poder y lo había utilizado a Elías en el Monte Carmelo. Qué hermoso, imagínate, lleno de fe al ver lo que Dios era capaz de hacer. Pero dice la palabra, versos después, lo que acabamos de leer, que Elías se asustó. Se asustó, sintió temor, se llenó de miedo y huyó, dice la palabra. Yo me puse a pensar, ¿qué pasó con Elías? Porque la palabra dice que esta mujer Jezabel le mandó un mensaje y le dijo: te voy a matar. Como tú has matado a todos mis profetas, ahora yo te voy a matar a ti. Fue un mensaje de texto, una carta, un Twitter. Imagínate. Y Elías se asustó y huyó. Yo me puse a pensar, ¿qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con Elías? Es cuando en estos años de pastorado he recibido algunas amenazas en Facebook, comentarios malintencionados, burlas, y yo digo, ¿eso no me puede asustar? ¿Qué había pasado con Elías? Y estuve pensando y meditando y yo en mi humanidad dije, ¿tan poderosa era esta mujer? ¿Tan poderosa que hizo huir y correr a Elías? Y realmente mi meditación y orando a Dios, supe que esta mujer no era nada poderosa. No había pasado algo extraordinario con Jezabel. Jezabel no era poderosa. Algo había sucedido con Elías. Algo había sucedido con Elías.
Cuando pienso en Jezabel, en esta amenaza que llenó de angustia a Elías, pienso en cuando tú y yo pasamos por momentos difíciles en la vida. Momentos de dolor, momentos de angustia, SOS, momentos de depresión, momentos de reporte del médico, momentos difíciles en el matrimonio. No lo sé. No lo sé qué puede hacer, pero lo que sí sé es que nosotros vamos a pasar momentos difíciles. El hombre de Dios quería quitarse la vida. El hombre de Dios estaba sumido en una profunda depresión. ¿Qué había pasado con Elías? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo cuando suceden estas situaciones difíciles? Muchas veces, no sé si te identificas o has escuchado esto, cuando alguien pasa por situaciones difíciles, yo he pasado por eso y he dicho esto: ¿dónde estás, Dios? ¿Me siguen alguien? ¿Dónde estás, Dios? El profeta Habacuc decía: ¿dónde estás? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? No sé si alguna vez has atravesado esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido, Dios? En este dolor. Pero siempre recuerda esto, iglesia. La pregunta correcta no es ¿dónde está Dios? La pregunta correcta es ¿dónde estás tú? En esa circunstancia, en esa tormenta, en ese desierto, en esa enfermedad, en ese dolor. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? Dios va a seguir en el mismo lugar. Dios es el Rey de Reyes, va a estar sentado en el trono. Él no se va a mover. Él va a seguir en el mismo lugar. Así que no te preguntes ¿dónde estás, Dios? Porque tú sabes dónde está Él. Él está sentado en el trono. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Rey. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza en medio del dolor? Al comienzo, en esta mañana, mi esposa compartía con los líderes y los voluntarios de la iglesia y les decía: no permitas que las circunstancias te cambien. Y yo, wow, realmente me quedé sorprendido. Porque hay algo que Dios manda a que te cambie. Y es su palabra. Es lo único que Él dice: esto te puede cambiar, esto te puede transformar, esto puede entrar hasta lo profundo de tu corazón y hacer una diferencia en tu vida. No permitas que las circunstancias te cambien. Permite que la palabra de Dios te transforme. Porque muchas veces es lo único que te va a soportar en momentos difíciles. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta. En ese momento. ¿Dónde estaba Elías? No era dónde estaba Dios o esta mujer era poderosa. No hay nada. No hay ninguna circunstancia que tú o yo podamos atravesar que sea más poderosa que nuestro Dios. No hay ninguna Jezabel, no hay ninguna amenaza, no hay ninguna desierto, tormenta que pueda ser más poderoso que Dios. No se trataba esto de que esta mujer, Jezabel y su amenaza eran súper poderosas, no. Algo había sucedido con Elías. Algo había sucedido, y por más que intento entrar en su corazón y pensar, cuando digo, ¿qué pasó con Elías? Digo esto: es lo mismo que me pasa a mí. Es lo mismo que te pasa a ti. Elías era un hombre de carne y hueso. Un hombre de Dios. Pero los hombres y mujeres de Dios también pasamos momentos difíciles. Yo creo que tú eres un hombre de Dios, que tú eres una mujer de Dios. Y también sé que nuestro Señor Jesús dijo: ¡hey! En este mundo vas a atravesar aflicciones. En este mundo vas a atravesar dolor. Vas a atravesar traición. Vas a atravesar cosas que no esperas, que no quieres, pero van a doler en este mundo. Pero siempre recuerda: yo he vencido al mundo, dice Jesús. Jesús venció al mundo. ¿Dónde estás tú en medio de esa situación? Elías, lamentablemente, huyó. Corrió de esta amenaza, en medio de ese temor, en medio de esa angustia, iglesia. Entonces el principio es este. Uno de los principios que quiero que te quedes hoy día en tu corazón. En medio del dolor, no huyas de Dios. Corre a su presencia. La palabra dice: Elías se asustó y huyó. Y corrió.
Si estás atravesando dolor, si estás atravesando traición, si estás atravesando amenazas, si estás atravesando presión, no corras de Dios, no huyas de Dios, corre hacia Dios, refúgiate en Él, que Él sea tu esperanza. Corre hacia Dios en medio de la angustia. Amén. Elías huyó lamentablemente y se encontró en un desierto, pero ahora vamos a ver lo que pasó con Elías. Elías estaba en un desierto, anduvo por ahí, dice, un día, una temporada. Es curioso porque yo me identifico mucho con Elías, un hombre que a veces pasa por desiertos. No sé si alguna vez tú has pasado por desiertos, alguna vez has pasado por momentos difíciles, has dado vueltas en el desierto y no sabes cómo salir de esa situación. Pero Elías se encontraba en un desierto, ya no podía más. Dice la palabra de Dios, y esto es profundo, porque es el primer intento de suicidio. Él quería matarse, él ya no quería seguir viviendo. Él estaba pasando algo muy profundo, espiritual, emocionalmente. Y es real porque pasó hace miles de años. Hoy en día también pasa eso. Hoy en día la depresión, la angustia y los índices de suicidio cada vez son más altos. Cada vez son más altos. Yo siempre digo aquí en la iglesia, si usted está pasando por una situación de depresión, una situación de angustia, no se quede callado. No se quede callado. A veces decimos, sí, Dios me va a levantar, Dios me va a curar, y yo lo creo en el fondo de mi corazón, lo creo. Pero si usted necesita ayuda médica, tiene que ir a un doctor. Pero pastor, pero tu doctor es el doctor por excelencia, Cristo. Yo lo sé. Yo he ido al doctor y cada vez que voy al doctor, lo primero que yo hago es arrodillarme delante de mi doctor por excelencia. Es entregar esa dolencia, esa circunstancia a mi Dios por excelencia. Eso es lo primero que yo hago, y pongo mi esperanza y mi confianza en mi Dios. Y estoy seguro y confiado que Dios va a poner las personas específicas para mi tratamiento, para la situación que tengo o para la medicina que necesito. Eso es creer en un Dios que hace todo para ti. Así que, esto estaba pasando en Elías, una depresión muy profunda. Quítame la vida, Dios. Yo no soy mejor que mis antepasados. Se estaba comparando. La comparación, Dios mío. ¿Cómo pasó hace miles de años y hoy día vivimos en un mundo que todo es comparación? Yo le decía a los jóvenes el viernes, yo tengo 2 redes sociales, Instagram y Facebook, pero hoy en día hay como 12. Y en las redes sociales, mayormente lo que uno hace es compararse. Compararse con lo que tiene el otro, compararse con lo que tiene la otra, compararse dónde come. Tú no tienes que saber qué está comiendo tu vecino. Tú no tienes nada que compararte con nadie. Tú eres único, perfecto y diseñado como Dios quiso que seas. Le decía a los jóvenes el viernes así, le decía, tú no tienes que compararte, tú eres único. Tienes una identidad perfecta. ¿Y cómo descubres esa identidad? Alguien me dijo, si tú quieres descubrir quién realmente eres, lo único que tienes que hacer es primero descubrir quién es Dios. Porque cuando tú descubres quién es Dios, vas a saber realmente quién tú eres. Es la mejor prueba de identidad, de ADN. Descubre quién es tu padre para saber quién eres tú. Pero se estaba comparando Elías miles de años atrás. Ya no quería seguir adelante. Era muy pesado lo que estaba pasando. Pero dice la palabra que Elías en el desierto oscuro, a punto de quitarse la vida, Dios lo tocó. Dios lo tocó. Y no solamente Dios lo tocó, Dios proveyó para él. Dice exactamente que le preparó un desayuno. Ese es el Dios al cual yo predico. El que no te abandona en tus momentos más difíciles. Ahí está. Elías estaba pasando sufrimiento, pero Dios lo tocó. Le dio alimento, le dio de comer. Elías comió. Dile que está a tu costado, hoy día vas a comer. Pero vas a comer el alimento espiritual. El alimento espiritual. Iglesia, proveyó para él. ¿Cómo? ¿En su momento más oscuro? Sí. Al hombre de Dios
Sí, al que estaba pasando depresión. Sí, iglesia, hay un principio muy fuerte aquí. Yo quiero que te lo guardes en tu corazón. Si algo quiero que te guardes, guárdate esto, por favor. Elías había perdido de vista a Dios, ¿correcto? ¿Me siguen? Esa es la historia. Elías había perdido de vista a Dios. Muchas veces tú y yo podemos perder de vista a Dios, pero escúchame bien, Dios nunca va a perderte de vista. Dios nunca te va a perder de vista. Tú puedes perder de vista a Dios, pero Dios nunca te va a perder de vista. Elías perdió de vista a Dios. Huyó al desierto, se escondió, se refugió, estaba a punto de morir. Pero ¡oh, sorpresa! Había un Dios todopoderoso que no había perdido de vista a Elías. No perdió su rastro. Dios no ha perdido tu rastro. Si tú estás pasando por momentos difíciles y dices: ¡hey, Dios! ¿Dónde estás? ¿Por qué tengo que atravesar esto? ¿Por qué? Dios está ahí. Dios no te ha perdido de vista. Dios no te ha perdido de vista aún ahí en el desierto, iglesia. ¿Cuántas veces, no sé tú, pero yo sí, has podido perder esperanza en Dios? Has podido perder fe en Dios. Si el hombre de Dios, Elías, pasó por algo así, créeme que un hombre como yo puede pasar por algo así. Pero así tú hayas perdido esperanza en Dios, Dios nunca, nunca va a perder esperanza en ti. Tú puedes, tu fe puede doblegarse, tu fe puede fallar, tú puedes perder fe en Dios, pero Dios nunca va a perder fe en ti. Dios nunca va a perder fe en ti. Él te sigue mirando como estaba mirando Elías en ese momento. Al hombre de Dios que le decía: mátame, ya no puedo seguir. Ya no puedo seguir con esto que estoy viviendo, con esta angustia, con este miedo, aquí en este desierto. Dios no te pierdes de vista. Dios no ha perdido tu rastro. Y déjame decirte algo más, que hay un poderoso en esta porción de la palabra. Te dije que la historia está en el verso 19, en el capítulo 19, 18, 17. Pero dos capítulos anteriores, exactamente en el capítulo 17 del mismo libro, el mismo protagonista, Elías, está pasando por un momento, otra victoria para Elías. Está lleno de fe. Y dice la palabra que el Dios Todopoderoso le dijo: anda a este arroyo y yo te voy a mandar a cuervos que te alimenten. No lo puedo poner, pero puedes leer la historia. Está en el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Dice: anda a este arroyo y yo voy a mandar a cuervos a que te provean, a que te alimenten. ¿Y sabe lo que pasa? Elías creyó. Elías puso su fe en lo que Dios le había dicho y creyó que Dios iba a proveer, así sea con cuervos. Y efectivamente, dice la historia que Dios mandó cuervos para que lo alimenten en el momento de fe de Elías. Elías estaba en un momento de fe, creía en la palabra de Dios. Si Dios dice que va a mandar cuervos, yo obedezco, me voy al arroyo, Dios manda los cuervos y me provee para mí. Hay algo escondido aquí, muy poderoso, familia. En su momento de fe, Dios mandó cuervos. Pero en su momento más oscuro, Él mismo se hizo presente delante de Dios. Él mismo se hizo presente delante de Elías. Hay lugares oscuros, hay dolores grandes que tú puedes atravesar, pero recuerda, Dios no te ha perdido de vista. Dios está ahí presente. Cuando Elías ya no podía más, no mandó a cuervos, no mandó una roca que se abra, no mandó una provisión de una viuda. Se hizo presente el mismo Jesucristo, se hizo presente el mismo Dios para proveer a Elías. Dios lo ha perdido de vista. Y yo creo que tú eres un Elías, tú eres un Elías, tú eres un Elías. Dios no te ha perdido de vista, iglesia. Recuerda, Dios tiene preparado algo para ti. Esa provisión de parte de Dios la tiene preparada para ti. Él quiere hacerse cargo de la situación. Él no te ha perdido de vista. Dios lo tocó, lo alimentó, lo mandó a dormir. Y cuando leí esto de dormir, a
veces hay temporadas que necesitamos un poquito de descanso. Hay temporadas que se necesita descansar. Porque hay algo especial también cuando tú descansas y le entregas el control de la situación a Dios. Yo aprendí hace muchos años esto. Cuando tú le entregas el control de una situación a Dios, lo estás adorando. Porque estás reconociendo que Él puede hacerse cargo mejor que tú. Que tu situación en sus manos poderosas va a terminar bien. Pero en tus manos no va a llegar a ningún lado. Decido entregarte esta situación a ti, Dios. Estoy adorando. Estás adorando a Dios cuando entregas esa situación, cuando descansas. Necesitamos descanso físico, por supuesto. También descanso espiritual, descanso emocional. Mi esposa siempre me dice: amor, no sacas nada preocupándote. Amén. Y siempre me lo repite: no sacas nada preocupando. Descansa, me dice. Mira el partido de fútbol. Tranquilo. Te voy a hacer cafecito, te voy a hacer pancito, ¿no? Pero a veces hay que descansar emocionalmente sobre todo. Pero en el verso 7, Dios le dice al Señor, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dice: levántate, Elías, y come. Y hay una frase que me encanta, la que sigue: porque te espera un largo viaje. En otras palabras, ¿sabes lo que le está diciendo Dios a Elías? Es lo mismo que te dice a ti. ¡Ey! Todavía hay mucho trabajo que hacer. Todavía hay mucho trabajo que yo tengo que hacer a través de ti. Todavía yo no he terminado contigo. Levántate. ¿Tú creías que un desierto iba a detener mis planes que tengo contigo? ¿Tú creías que un dolor iba a detener mis planes que yo tengo contigo? ¿Tú creías que una tormenta me iba a detener? No. Levántate, le dice. Hay un largo camino por recorrer. Hay mucho trabajo que Dios quiere hacer contigo. No creas que tu temporada va a definir lo que Dios tiene para ti en el futuro. No creas. Es más, esa temporada, yo declaro que Dios la va a utilizar para bendecir a otra persona. Ese desierto, y ahora vamos a ver lo que pasa con el desierto aquí en la historia de Elías. Te espera un largo viaje. Hay mucho trabajo para hacer, iglesia. Y yo me atrevo a decirte esto. Como le dije en el primer servicio. Tú todavía no has visto la mejor parte de lo que Dios va a hacer contigo. Yo lo creo, sin dudar. Tú todavía no has visto la mejor parte de tus días. Lo que Dios va a hacer a través de ti. Cómo Él te va a utilizar. Todavía no lo has visto. Solamente recibe el día de hoy, porque Dios no ha terminado contigo. No ha terminado contigo. El desierto quiere acabar contigo. La tormenta quiere acabar contigo. El dolor quiere acabar contigo. La traición quiere acabar contigo. Pero Dios quiere utilizar cada una de las temporadas de tu vida para traer bendición a ti y a tu familia. Para traer bendición y para que tú puedas decir: hey, yo salí de ese desierto por la gracia de Dios. Ahora tú puedes salir de ese desierto también. Si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Y a veces nos pasa como Elías, que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado. En Elías era un día antes, creo. Nos olvidamos que Dios lo ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué nos olvidamos? Dios lo ha hecho una vez, lo puede hacer 1000 veces. 1000 veces. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ese es nuestro Dios. Entonces, levántate, le dijo. Levántate, que hay mucho camino por recorrer. Avanza la historia. Elías efectivamente se levanta. Dice que se levantó, comió y viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Pero se metió en una cueva. Se metió en una cueva. La cueva es sinónimo de escondite. Se escondió. Y yo cuando pienso, otra vez Elías. Ya Dios había provisto para ti, te levantó, te alimentó, te tocó. Qué profundo es esa parte cuando Dios te tocó. Pero nuevamente vuelvo a caer.
Es el reflejo de nosotros. A veces Dios te dice, hey, haz esto, haz el otro y haz el otro. Y tú, ok. Ay, me entró una duda. Amén. Te habla un hombre de carne y hueso. Y va y te entra el temor. Dios me ha dicho que tengo que comenzar a servir. Vamos, pum, vaya. No sé, ¿será el tiempo? ¿Seré suficientemente bueno para servir? Creo que lo dejo para más. Pero Dios te lo dijo, te dio la dirección. Y tú lo sabías. Comenzaste y vamos. Y algo pasó. Elías, SOS, nosotros. Se fue a una cueva. Se fue a una cueva, Elías. Terminó en una cueva, en lugar de escondite. En lugar de temor. Donde estás ahí metido en una cueva como Elías. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Y para esto voy a necesitar a alguien que me ayude. Gresita, ¿puedes ayudarme, por favor? Quiero hacerte esta representación, como lo hice en el primer servicio, porque quiero que entiendas profundamente esto. Párate aquí, por favor, mi hijita. Dale un fuerte aplauso a mi hija mayor. Okay. Elías se metió a la cueva, se escondió. Vamos a decir que mi hija es Elías. Y estaba en la cueva, Elías ahí. Pero dice la palabra de Dios, verso 9. Si me lo ponen en la pantalla, por favor, el 8 y el 9. No, Elías se levantó, comió, bebió, sigue, y dice que ahí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra de Dios vino a él. ¿En dónde? En la cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Pero más o menos, mi hija es Elías. Y Dios viene. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Estoy seguro, yo me imagino esa conversación. ¿Qué haces aquí? Así de salir. ¿Qué haces aquí, Elías? Porque versos más adelante dice que Dios se encontraba en el susurro. ¿Qué haces aquí, Elías? Ahora espero que esto sea de revelación para ti. En los momentos difíciles, en las cuevas oscuras, donde no se ve claro, donde estamos a veces solos, deprimidos, angustiados, para que Dios le haya dicho a Elías, ¿qué haces aquí? Es porque Dios estaba ahí con él. Dios estaba con Elías en el momento más oscuro de su vida. Dios no había abandonado a Elías ni en el desierto ni en la cueva. Ahora vino a la cueva y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Tú crees que Dios fue a recriminarle a Elías? ¡No! Fue a volver a levantarlo. Y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Cuéntame tus dudas. Cuéntame tus temores. Dime de qué le tienes miedo. Voltéate, yo estoy aquí. Yo no te voy a dejar. Ni en la noche, ni en el desierto, ni en la cueva. Para que Dios le haya dicho a Elías, ¿por qué estás aquí? Es porque Dios estaba ahí con él. Dios no te ha perdido de vista. Dios no te ha perdido de vista. Estés en el lugar donde estés. Amén. Dale un fuerte aplauso a mi hija, por favor. Dios está por ti en medio de la temporada. Dios está ahí. Cuéntame tus dudas. A veces pensamos y decimos, no, Dios, ¿cómo le voy a...? No, se va a escandalizar de mis temores. Pero si yo he experimentado la gloria de Dios, yo le he visto restaurar, yo he gozado de su presencia y ahora estoy dudando de él. No sé si eso te ha pasado a ti, pero a mí sí, a veces. Creemos que Dios se va a alarmar de tus temores y tus dudas. Pero déjame decirte, Dios no se va a alarmar de ninguna temor ni ninguna duda. Dios quiere hacerse cargo de ellas. Dios quiere hacerse cargo de ellas. Dios quiere cuidar de ti. Si estás en una cueva, Dios está ahí contigo. Porque ahora vamos a ver qué pasó al salir de esa cueva. Dios no está decepcionado.
¿Tú crees que Dios se decepcionó con Elías? Había mucho que hacer con Elías. Pueden seguir la historia. Mucho todavía faltaba en el caminar de Elías. Dios no se decepciona de tu temor ni de tus dudas. Él quiere ser la respuesta. Él quiere ser la respuesta a ese temor, a esas dudas, iglesia. Levántate, Elías, que hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho todavía que tengo que hacer a través de ti. Seguro que le repetías en la cueva: yo estoy contigo, yo voy a estar contigo. Levántate, vamos. Iglesia, a veces puede ser fuerte, a veces puede ser duro, pero no hay nada más poderoso que la presencia de Dios. No corras de Dios en medio de sus temores. Corre hacia Él. Déjate abrazar por Él. Déjate caer en Él, iglesia. Y cierro con este principio que es tan poderoso como los demás. En el capítulo 19, en esta historia que acabamos de leer, se menciona el desierto. Pero se menciona el desierto 2 veces. El primer desierto, vemos a Elías a punto de que acabe todo con Elías. Estaba asustado, había corrido, había huido, se había escondido, estaba en el desierto. Dios estaba ahí con él, lo tocó, lo alimentó, lo levantó, lo empoderó, lo fortaleció, lo sacó de la cueva. Sigue la historia y dice que le susurró. Sigue los versículos del mismo capítulo, ¿ok? Y miren lo que dice el verso 15. 19:15, oh sorpresa, aparece otra vez el desierto, pero con una perspectiva totalmente distinta. Dice el verso 15: el Señor le dijo a Elías: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria. Cuando llegues allá, vas a cumplir con lo que yo te mandé hacer. El desierto, 2 veces en el capítulo. El primer desierto, estaba a punto de quitarte la vida, pero ahora un desierto lleno de propósito. ¿Cuál era el propósito de un profeta? Ungir, hablar, dar palabra de parte de Dios al pueblo, pero también ungir. Este era el trabajo de Elías. Yo no te llamé, Elías, para que estés en el desierto. Yo no te llamé, Elías, para que estés en una cueva. Yo te llamé para cumplir mi propósito. Tú eres un profeta de Dios. Tú eres el llamado a ungir. Tú eres el llamado a profetizar. Ese es tu trabajo. Ese es tu propósito. Dios tiene un propósito para ti, iglesia. Dios no te llamó para que tú te quedes en el desierto. El desierto no es un lugar para levantar tu tienda, para levantar tu carpa, para levantar un lugar donde vivir. El desierto es para transitarlo. Una cosa es transitar el desierto sin la presencia de Dios, y puede ser que termines en un arbusto diciendo: ya no puedo más. Pero otra cosa es transitar el desierto de la mano de Dios, y Dios te va a utilizar para cumplir lo que Él te llamó a hacer. Bien, bien. Caminar un desierto lejos de la presencia de Dios, huyendo. Otra cosa es atravesar el desierto, atravesar la dificultad, atravesar el dolor, la depresión, la angustia, pero al ladito de nuestro Dios. Que Él sea tu guía a través del desierto, que Él sea tu guía a través del dolor. Al comienzo te dije: no corras de la presencia de Dios, corre a Dios. Pero ¿sabes lo que solamente tú y yo tenemos que hacer? Es darte vuelta y saber que Dios está ahí. Dios no está perdido de vista. No sigas corriendo de Él. Date vuelta
y recibe de Él. Y recibe de Él. No lo rechaces. No lo rechaces, solo recibe ese toque en medio de la temporada. Tal vez tú me dices, pastor, yo no estoy pasando una temporada difícil. La vas a pasar. Las tormentas no las llamas, vienen solitas. ¿Ya? Solo recuerda que Dios no te pierde de vista en medio de la tormenta. No te pierde de vista en medio de la noche, en medio del desierto. Solo date vuelta y recibe lo que Dios tiene para ti. No te apoyes en tu propio entendimiento en la prueba. No te apoyes en tu propio entendimiento en el dolor. Apóyate en su gracia. Apóyate en su amor. Apóyate en ese toque que Él tiene para ti, en esa palabra que Él tiene para ti, en ese alimento espiritual que Él tiene para ti. Porque Dios busca, Dios estaba en la cueva con Elías, no para decirle nuevamente Elías, cocotazos y cocotazos. Dios fue a levantarlo. Porque si Dios necesita levantarte 1000 veces, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Porque su amor por ti es infinito. A veces, como cantamos, no lo comprendemos. No podemos comprenderlo. Y necesitamos alcanzarlo. Hacer un mérito propio. Cumplir las metas, las expectativas, los estándares. Pero el apóstol Pablo dice, si tú haces eso, en vano es lo que Cristo hizo. En vano es. En vano es ese sacrificio. Esa cruz fue en vano. Porque ahora nosotros tratamos de ganarnos su aprobación, de ganarnos su favor, de ganarnos la salvación.